Shalom, bendiciones. Qué honor estar nuevamente ante ustedes, saludándoles y compartiendo la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. En el tema anterior hablamos acerca de estableciendo la justicia de Dios a través de la oración, basados en una parábola, una historia maravillosa que el Señor nos contó en Lucas acerca de el juez injusto y aquella viuda que estaba suplicándole día y noche para que hiciera justicia a su adversario. Y hoy quiero referirme a el último versículo que aparece allí mismo en el capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 8, de un interrogante, una pregunta que hace Jesús al final de esta historia o de esta parábola, y es la siguiente. El Señor pregunta y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy quiero compartir con ustedes el tema la fe que preserva hasta el final. Ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes, pero antes quiero recordar un capítulo que está en el libro de Hebreos capítulo 11, donde se habla acerca de los héroes de la fe. Hoy en día hablar de héroes es totalmente distinto a lo que se refiere aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy en día a través de las series de televisión se pueden ver los grandes héroes, aquellos que hacen, bueno, grandes o acciones muy heroicas sin que salgan perjudicados. Pueden enfrentar cualquier desafío, cualquier oposición u oponente, y lo vencen y quedan totalmente intactos. Creo que este capítulo de Hebreos capítulo 11 es totalmente opuesto a este tipo de héroes que habla lo que es la parte fantástica. Y quiero referirme a que dice en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Y comienza a hablar sucesivamente de algunos acontecimientos maravillosos de los grandes hombres de Dios que usaron de fe en su caminar, en el cumplimiento del llamado de Dios, en el cumplimiento de lo que Dios les ha encomendado. Aparece allí, y entre ellos hay algunos que cuando uno los considera ve que es algo lindo, algo hermoso de poder ver la manifestación de Dios a su favor, donde fue Dios el héroe realmente, donde fue Dios el responsable de que sus vidas fueran guardadas, fueran conservadas aún aunque pasaron por momentos difíciles, aunque pasaron por fuego, aunque pasaron por agua, aunque pasaron por muchas situaciones. Sin embargo, fue Dios quien les garantizó a ellos el éxito, el mantenerse firme. Pero muchos de ellos, o parte de esa lista que aparece allí en el libro de Hebreos, la realidad de ellos no fue así, porque habla de gente que incluso Dios les hizo grandes promesas, pero que al final solamente vieron una parte de esas promesas. Otra parte de lo que Dios les había prometido, ellos no lo vieron. Incluso hace referencia en algunos versículos que algunos de ellos lo vieron de lejos y no llegaron a verlo o a experimentarlo. Muchos de ellos murieron a filo de espada, muchos de ellos murieron quemados, aserrados, entregados a ser devorados por fieras en los coliseos romanos. Muchos de ellos perdieron a sus seres queridos, a su familia. Bueno, es decir, en su gran mayoría creo que fueron personas que entregaron sus vidas, consumieron sus vidas. Su vida prácticamente fue consumida por cumplir o por llegar al final del cumplimiento de lo que Dios les había encomendado. Sin embargo, eso
no impidió de que se pudiera hablar de ellos como héroes que hoy en día para nosotros representan un gran ejemplo. ¿Por qué traigo a colación esta palabra del libro de Hebreos capítulo 11 para hablar de este tema acerca de lo que es la fe que preserva hasta el final? Creo que también a nosotros como hijos de Dios o como iglesia en estos tiempos estamos también, digamos, expuestos a vivir muchos momentos difíciles, muchos momentos que tal vez van a venir en contra de hasta nuestra propia vida, momentos que realmente no deseáramos imaginarnos lo que podría ocurrir al final de nuestras vidas. Creo que nos está tocando vivir una buena parte de todas esas adversidades y todas esas situaciones difíciles que atentan contra nuestra vida, que han venido en contra de nosotros, donde se está probando verdaderamente qué tipo de fe nosotros tenemos, donde se prueba, digamos, el nivel de confianza que nosotros tenemos en Dios, donde se está probando la calidad de fe y de convicción acerca de Dios, hasta dónde nosotros podríamos mantenernos firmes. En esta parábola que tocamos la semana pasada de Lucas 18, donde el Señor concluye solo este párrafo hablando acerca de esto, Él concluye con una interrogante, con una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, la fe, podríamos hablar de muchas definiciones acerca de lo que es la fe, pero la fe le coloqué que es el combustible que mueve el motor de nuestras acciones respecto a Dios. Es el requerimiento esencial para la salvación también. Según dice Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Señor lo resucitó entre los muertos, serás salvo. O sea, allí juega un papel importante lo que es ese elemento de la fe, es importante. O sea, la fe es importante aún para nuestra salvación, porque se requiere creer realmente en el Señor para salvación. Quiere decir que es indispensable en todo momento para la salvación de nuestra alma o de nuestra vida. Hasta el final de nuestra existencia se requiere de esa fe. Entonces es importante, es muy importante el final de esta parábola que Jesús enseñó, que la semana pasada tocamos el aspecto solamente de lo que es la oración, pero al final surge esa maravillosa pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, esta declaración aparece al final de esta historia, hablando justamente de la viuda y el juez injusto, que dijo Jesús en Lucas 18:1 al 8. El propósito de esta parábola que Jesús está enseñando era enseñar a sus discípulos, obviamente, acerca de la necesidad de la persistencia en la oración, en la perseverancia, que también lo enfocó en la vida de esta viuda, la cual pudo al final lograr que un juez injusto o tan malo, como allí lo describe, finalmente terminara haciéndole justicia. Es muy obvio que la injusticia es una de las características que está o que identifica este mundo actual, y por eso es que la esperanza del cristiano, la esperanza de la iglesia o del Hijo de Dios, no está en esperar que se pueda hacer justicia, que el mundo pueda hacer justicia, o que un gobierno pueda hacer justicia, o que los hombres puedan hacer justicia, sino más bien es orar y esperar en el Señor para que se pueda establecer
la justicia en el mundo. Somos esa iglesia que Dios ha establecido en esta tierra para que utilicemos las armas y las herramientas que Él nos ha dado para que se establezca. Quiero repetir aquella palabra que está en el libro de Mateo capítulo 18, donde dice que nosotros como iglesia tenemos la autoridad, que todo lo que nosotros establezcamos en la tierra será establecido en el cielo, y lo que nosotros prohibamos aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Quiere decir que no esperemos que los hombres hagan justicia, sino estamos llamados por Dios a establecer su justicia en la tierra, en todas las áreas, en todas las entidades donde haya injusticia. Nosotros estamos llamados a establecer la justicia de Dios. Es por eso que esta parábola termina pues con esta maravillosa pregunta interesante. Es una especie de llamado a que nosotros continuemos, que no desmayemos y que continuemos orando y esperando nuestra digamos vindicación como pueblo de Dios, como iglesia, que se establezca realmente el orden de Dios en todas las áreas en este mundo. Y a través del ejercicio de la oración, y es una oración persistente que comienza aquí, en este capítulo de la Biblia. Y justamente hoy quiero referirme a esa pregunta, y por eso le hemos colocado como título a esta predicación, como tema principal, la fe que preserva hasta el final. Y es que esta parábola, o esta declaración, o este interrogante que hace Jesús, hace referencia a dos cosas importantes. Lo primero que Él dice: cuando venga el Hijo de Dios. Es lo primero, cuando venga. O sea que aquí nos está hablando de la venida del Señor. Es lo primero. Lo segundo es que si cuando Él venga y cuando Él regrese, va a hallar fe en la tierra. ¿Qué nos hace pensar esta pregunta que hace el Señor? Es que no ha sido, digamos, fácil para el gobierno de Dios en la tierra, o para los hombres que ejercen el gobierno de Dios en la tierra. Nunca ha sido fácil poder mantener el equilibrio o la estabilidad en la fe, poder mantener la firmeza, o poder mantenerse cumpliendo con la función o con el rol que Dios le ha entregado, es decir, desempeñando la función que Dios le ha encomendado o le ha otorgado, porque el mundo es un mundo desafiante en todo momento, en todo tiempo, que viene justamente, esa obra de las tinieblas viene en contra de lo que Dios ha establecido, o en lo que Dios quiere que se establezca. En todo momento, desde que el mundo es mundo, desde que Dios estableció el mundo y que Dios llamó a hombres para llevar adelante la tarea de ser sus representantes aquí en la tierra, de poder establecer la voz de Dios en la tierra, de poder ser ese canal que hable de Dios, que transmita de Dios el propósito o su voluntad. No ha sido realmente un tema fácil de conservar o de sostener. Hay algo que se llama crisis de fe que el hombre experimenta, porque ha vivido o vive en un desafío constantes. Y podríamos verlo en diferentes dimensiones, en diferentes lugares o en diferentes historias de la Biblia. Podríamos hablar del tiempo de Noé, por ejemplo. Dice que en el momento que Noé fue advertido acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca
en que se salvase él juntamente con su casa. Pero antes de todo esto podemos ver la situación que se estaba viviendo en el mundo en ese instante, en ese momento. Es una situación donde su fe estaba sufriendo como un ataque, un desafío directo, frontal, de tal manera que imagínense un mundo completo, un mundo entero, y solamente dice la historia que él juntamente con su familia fueron los únicos que lograron sobrevivir a esos desafíos que vivió el mundo, a esa corrupción y esa situación difícil que el mundo vivió. O sea, dice allí en el libro de Génesis que el pecado llegó pues hasta la misma presencia de Dios, que Dios determinó entonces destruir al mundo a través de un diluvio. Sin embargo, Noé fue un hombre que estuvo dispuesto a mantener lo que Dios le había encomendado. Fue un hombre que le creyó a Dios, y aún en medio de todo ese desafío que estaba enfrentando, él fue firme. Es decir, y por eso Noé aparece también en ese cuadro de honor acerca de los héroes de la fe en el capítulo 11, porque él literalmente mantuvo su confianza en su Dios, decidió creerle a Dios, aunque lo que Dios le estaba diciendo, la obra que Dios le estaba encomendando, era una obra, si se quiere decir, que era una locura total. Porque imagínense, Dios le estaba hablando de un diluvio, Dios le estaba hablando de que construyera una arca, una barca, cuando ni siquiera había llovido, donde ni siquiera había un río cerca, no estaba el mar por allí, y sin embargo él fue obediente acerca de cosas que aún no se veían, dice la Biblia. Sin embargo, él dice, con temor preparó el arca. Eso significa que tuvo una fe profunda. Su fe, o la calidad de su fe, era una fe que iba a preservarlo, no solamente a él, iba a preservar su integridad física, no solamente la de él, sino la de su familia, la de su esposa, la de sus hijos, y no solamente la de ellos en ese momento, sino ese mundo que al final iba a seguir su curso, iba a resurgir nuevamente, o un nuevo mundo a través de la fe de un hombre. Por eso es importante que nosotros hoy podamos hablar justamente de esa fe que preserva, esa fe que nosotros debemos ejercitar, de modo que vivamos no tanto por lo que vemos o por lo que oímos o por lo que sentimos, sino en la práctica continua de la confianza en el Señor y en sus promesas, sobre todo. Una de las cosas con las que nosotros tenemos que enfrentarnos ante esa situación, digamos, crítica que atenta contra la fe, es en contra de la incredulidad. Es un aspecto que lamentablemente identifica o describe a nuestro mundo en la actualidad. Es posible que la fe esté en estos tiempos en su nivel más bajo, y quiero hablar justamente de lo que Jesús quiso enseñarnos o decirnos, o es la pregunta, mejor dicho, de Jesús, implica justamente el tipo de fe que será hallada en el tiempo en que el Señor regrese. Creo que en otra oportunidad hablaremos un poco acerca de lo que es la venida del Señor o el regreso del Señor, pero es lo que estoy tratando de comparar, como en el caso en los tiempos de Noé, y hacía referencia yo a que un mundo tan grande, no sé cuántos millones de seres humanos existían, pero era tan difícil la situación que se vivió en el mundo en ese momento, que solamente 8 personas
fueron salvadas o lograron ser preservadas, pero hubo un hombre que se caracterizó con esa fe de la cual estoy hablando, esa fe que preserva hasta el final, el que tuvo la iniciativa. Y por eso hoy nosotros estamos llamados a ejercitar esa fe o desarrollar ese tipo de fe, porque antes de la venida de Cristo, pues van a haber acontecimientos que atacarán fuertemente lo que es nuestra fe. Creo que hoy estamos viviendo algunos aspectos muy similares o muy parecidos a lo que Jesucristo habló para el tiempo final o el tiempo del fin que se manifestaría en nuestras vidas. Entonces, Jesús hablaba justamente en Lucas 18 de este texto, que por cierto está en medio de dos parábolas, donde Jesús comienza a hablar, donde plantea estas dos cosas. Lo primero que afirma Jesucristo es que Él regresará. Una de las cosas que nosotros tenemos que creer en estos tiempos, a pesar de todas las cosas que podamos escuchar o las doctrinas o las enseñanzas o lo que se pueda decir, hay algo que es innegable, y es que Él lo prometió, que regresaría. Él afirma que Él regresará, y Él dice: cuando venga el Hijo del Hombre. Y lo segundo, presenta una pregunta, una incógnita, mejor dicho: ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Cuando el Señor hace una pregunta, obviamente que Él sabe la respuesta, Él sabe lo que le está preguntando. Lo que busca es que nosotros podamos analizar, podamos profundizar, no que demos una respuesta de parte de nosotros. O sea, hallará fe en la tierra. O sea, es una afirmación lo que él está haciendo. Hay un interés de parte de Dios de que pensemos en por qué es posible que no haya tanta fe en los tiempos finales. Es lo que el Señor quiere. Todo esto nos lleva a una gran pregunta y a repetirnos entonces: cuando Él venga, ¿hallará fe? ¿Qué tipo de fe encontrará en nosotros? ¿Qué tipo de fe encontrará en tu vida? ¿Qué tipo de fe encontrará en mi vida? ¿Qué tipo de fe hallará en la iglesia? ¿Qué encontrará realmente en nosotros cuando Él regrese? Y es terrible pensar en estos tiempos que estamos viviendo, donde prácticamente hay mucha preocupación en los seres humanos, pero una de sus principales preocupaciones es acerca de lo material, acerca del materialismo, acerca de lo temporal, acerca de lo efímero, acerca de cosas pasajeras, y no realmente enfocados en lo eterno. Yo particularmente he pensado y me he puesto a analizar que, a pesar de estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo ahora, creo que ninguno de nosotros habíamos experimentado algo tan tremendo como lo que estamos viendo hoy, sobre todo las malas noticias y la incertidumbre y el ruido y el terror y el temor, y es algo que realmente es comprobado, ¿verdad? Las muertes tan seguidas y tan frecuentes y tan numerosas, y las economías del mundo, aún las mejores economías del mundo, que han decaído y están en la actualidad están siendo amenazadas. O sea, nunca antes se había vivido, por lo menos en mis años, un tiempo de tanta incertidumbre y de tanta situación como la que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, podemos observar y podemos ver que aún con todo esto hay gente que vive indiferente. Hay gente que realmente estos tiempos los emplean, digamos, en otras cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Entonces, sin embargo, hay una buena parte, obviamente, de la iglesia, del pueblo de Dios, que es entendida, que está apegada a esta palabra, por lo menos, consciente de que los tiempos finales serán tiempos difíciles, donde el apóstol Pablo por lo menos afirma en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que serán tiempos de apostasía, tiempos en que la gente
sentirá desprecio o despreciará aún las verdades de Dios, negarán la fe, negarán las escrituras, negarán lo que está escrito y se irán más bien a las fábulas, se irán más bien a los pensamientos o donde el ser humano razona de una manera distinta a la palabra. O sea, nos está hablando de tiempos realmente peligrosos, donde aún nuestra fe pudiera estar en crisis, donde aún nosotros, si nos descuidamos, pudiéramos dudar de Dios, pudiéramos hasta alejarnos de la espiritualidad, porque el mundo está apuntando hacia el materialismo, hacia el humanismo, es la frase que se escucha hoy. Entonces, Jesús está haciendo la pregunta: cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? Porque pareciera que está poniendo entredicho de que sí va a hallar la verdadera fe. Pero no es de extrañarse, porque en el tiempo de Noé, volviendo a Noé, solamente un mundo entero y solamente 8 fueron preservadas o salvadas o fueron obedientes para entrar en la dirección que Dios quería que entrara. Entonces, a esa pregunta que hace el Señor, bueno, nosotros ya sabemos qué encontrará el Señor cuando Él regrese respecto al mundo, a la humanidad. Ya sabemos lo que Él hallará, pero en ti, en mí, ¿qué hallará? En la iglesia, ¿qué encontrará cuando Él regrese? ¿Verdad? En nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros ministerios, a cuántos discípulos hemos ganado, a cuántas personas hemos alcanzado, hemos encaminado en el Señor. O sea, mi pregunta es: ¿qué encontrará el Señor cuando Él regrese? Y quiero revisar un poco una historia bíblica, porque es importante ver las veces. Fueron muchas, pero por lo menos una quiero referirme, en que el Señor decidió venir a ver, a supervisar o a inspeccionar qué estaba haciendo el hombre en el momento en que Él descendió. Quiero referirme a una historia que está en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, y es la Torre de Babel. Pero específicamente el versículo 5 y 7, dijo Dios: descendamos para ver la obra. Y quiero buscarlo aquí en la Biblia, quiero leerlo aquí en esta versión. Dice el versículo 5, dice: y dijeron los hombres, vamos y construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por la faz de la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo Adonai: he aquí, son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Entonces es interesante ver cómo el Señor desciende a supervisar este proyecto que nació en el corazón del hombre en ese momento. Y dice el versículo 5 y 7 que el Señor lo que encontró no fue exactamente lo que Él quería encontrar. Por eso Jesús hace la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El Señor descendió para ver la obra y el proyecto que los hombres en ese mundo estaban ejecutando, y encontró algo no deseado. Debe haberlo leído usted allí. El deseo de esta gente era construir una ciudad en donde pudieran vivir todos juntos, construir una torre
La finalidad dice que era para hacerse un nombre para ellos, para hacerse un nombre para ellos mismos, por si acaso fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Su deseo, déjenme decir, no era obedecer el mandamiento de Dios. Su deseo, por el contrario, era desobedecerle y permanecer en un solo lugar en la tierra. Y no solo eso, sino que en lugar de desear la gloria o darle la gloria a Dios, lo que ellos buscaban era su propia gloria. Lo que queremos es hacernos un nombre, dijeron ellos. Lo que queremos es que todos nos conozcan. Lo que queremos es que nuestra gloria sea manifestada a toda la tierra. Fijémonos por un momento cuál era el deseo del corazón de estos hombres. Y es que hoy nosotros debemos de considerar realmente si todo lo que nosotros estamos realizando hoy, así sea para Dios, así sea como iglesia, como ministerio, o tal vez como ciudadanos, como personas, si realmente lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo final es con el deseo de glorificar al eterno Dios, de brindarle a Él la gloria y la honra, porque ese fue uno de las cosas que el Señor encontró cuando descendió a inspeccionar, a ver qué estaban haciendo los hombres para ese tiempo de la tierra, de la torre de Babel. Génesis 11 nos cuenta que Dios hizo lo mismo que hizo en Génesis 6. Dios descendió para ver lo que estaban haciendo los hombres, y lo que vio fue la necedad del hombre, la necedad en el corazón del hombre, su deseo de seguir pecando contra su Creador. Y fijémonos que dijo, o lo que dijo el Señor en el versículo 6, dice: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Una de las cosas que nos debe caracterizar a nosotros como personas digamos, conscientes o entendidos en los tiempos que estamos viviendo, es que aunque nosotros tengamos nuestros proyectos personales, es que aunque nosotros tengamos tal vez el deseo, el anhelo de hacer cosas aparentemente para Dios, es estar seguros si lo que estamos haciendo realmente es lo que Dios quiere que hagamos hoy, en este instante, en este momento. Porque cada vez o cada día, déjeme decirle que los desafíos acerca de nuestra fe serán mayores. Cada vez más este mundo que estamos viviendo nos exigirá más y más y más para sí. Nos encontraremos en por decirlo así, como en un callejón sin salida, donde nosotros tenemos que demostrar realmente que la fe que tenemos es esa fe para preservación, como dice uno de los capítulos de Hebreo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para salvación, a pesar de que lo que Dios nos mande hacer vaya en contra de lo que un sistema o de lo que un mundo vaya marcando o vaya trazando. Somos nosotros los llamados a ejercer esa fe de la cual Jesucristo dijo y hizo el interrogante: cuando regrese, ¿hallará fe en la tierra? Jesús estaba queriendo decir, es muy probable que para que cuando el Hijo del Hombre regrese, encuentre muy poca fe en la tierra. Y nosotros estamos llamados hoy, el llamado de Dios para nosotros es que nosotros podamos morir a nosotros mismos, tal vez a nuestro orgullo. Tal vez no estemos perdiendo el tiempo como lo estaban perdiendo el tiempo los hombres allá en Babel. ¿Usted sabe cuántos años ya habían transcurrido? Era una torre. Dice que la torre, su cúspide, era, el proyecto de ellos era llegar hasta el cielo. Es muy obvio que nunca lo iban a lograr. Y es por eso que el Señor desciende. ¿Quién sabe qué sabe
¿O sabe Dios si lo que nosotros estamos haciendo realmente nos esté llevando tal vez a desarrollar un proyecto meramente humano, o que estemos perdiendo el tiempo realmente porque no estamos enfocados en lo que Dios quiere que nos enfoquemos? Creo que la fe es algo muy importante para nosotros poder llegar hasta el final, y no cualquier fe, sino es esa fe que nos pueda preservar hasta el final de nuestra vida. Esa gente mostró orgullo, mostró rebeldía, lo que había era codicia en su corazón, lo que había era simplemente poder permanecer en este mundo, es decir, un proyecto meramente humano, en lugar de obedecer a Dios y en lugar de vivir y de buscar la gloria de Dios y no su propia gloria. Lo que hicieron fue desobedecerle a Dios y buscar su gloria. Bueno, esto realmente fue lo que el Señor halló o encontró en el momento en que Él decidió bajar o descender del cielo a la tierra para supervisar lo que estaban haciendo los seres humanos. Y quiero cerrar abriendo ese interrogante que Jesús dice en Lucas 18:8, ¿hallará fe en la tierra? Los tiempos finales son tiempos de crisis de fe. Son tiempos críticos donde los verdaderos discípulos de Cristo mantendrán la verdadera fe. Y digo los verdaderos discípulos de Cristo, porque es lo que el Señor anhela y desea de nosotros, de nuestras vidas. Poder contar con nosotros y que nosotros permanezcamos hasta el final con esa fe bien firme, con esa fe preservada hasta el final, donde no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que estemos totalmente sintonizados con el cielo, aunque un mundo entero, como el mundo el cual le tocó vivir Noé, le decía todo lo contrario, nosotros podamos permanecer atentos, escuchando y viendo lo que el Señor nos está instruyendo que hagamos. Quiero finalmente hacer un llamado a la iglesia de Jesucristo, principalmente a todos aquellos que hemos permanecido atentos, que hemos permanecido a la expectativa de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Fortalezcamos nuestra fe. Creo que cuando comenzamos a hablar de este tema, que hablamos de la parábola de la viuda y del juez injusto, lo que ella reclamaba era que se hiciera justicia. Pero lo que Jesús quería era que perseveráramos en la oración. Esta pregunta que Él hace al final, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, se desprende desde una disciplina de oración, de búsqueda, de clamor, de intercesión que la iglesia de Jesucristo está llamada a mantener hasta el fin de los tiempos. Porque es lo único que como cristianos, como hijos de Dios y como iglesia, es lo único que nos va a garantizar el que permanezcamos firmes en la proclamación de nuestra fe, en el profesar nuestra fe. Es lo único que nos va a conservar y nos va a permanecer estar firmes, inmovibles, pase lo que pase y venga lo que venga. Hoy es triste más bien decir, y es preocupante, que mucha gente que durante muchos años eran fieles, digamos, intercesores, fieles, ardientes buscadores de la presencia de Dios, personas que procuraban caminar en santidad para Dios, procuraban caminar siendo testigos de la buena nueva, siempre se mantuvieron allí delante
expectativa, dando fruto y presentando la imagen de Dios. Es triste que hoy muchos de ellos han decaído cuando debería de ser todo lo contrario. El Señor siempre nos los ha alertado. Habrán tiempos difíciles. En los tiempos finales serán tiempos difíciles. Además usa la frase el apóstol, tiempos peligrosos. Nosotros estamos llamados a levantarnos firmes en el Señor, a proclamar esa fe que preserva hasta el final. Yo quiero orar, quiero invitarte a ti que estás allí cada día a la expectativa y pendiente de la palabra que Dios nos está encomendando, Dios nos está dando. Quiero pedirte que oremos en este momento. Tal vez usted es una de esas personas que reconoce que tal vez ha debilitado, ya pues le cuesta un poco más orar o proclamar o creer las promesas, como dijo el apóstol, que para los últimos tiempos muchos se preguntarán ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, todo eso pudiera suceder, pero si tú de alguna manera, tal vez no en este nivel, pero de alguna manera se ha sentido un poco débil en su fe y en su proclamación de la palabra y de las promesas de Dios, yo quiero invitarte a que oremos y que también nos unamos en oración por aquellas personas que pues de alguna manera ya han sucumbido ante esta situación, han debilitado su fe y hasta han dejado de orar y han dejado de testificar. Yo quiero que oremos hoy en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, hoy proclamo que soy ese discípulo que me mantengo firme en la fe. Decido abrazar esa clase de fe que preserva y que me mantiene hasta el final. Aunque el mundo cambie, aunque el mundo cada día sea más desafiante, yo, Señor, yo decido en el nombre de Jesús permanecer firme, estar a la expectativa, ser un ardiente adorador, convertirme en ese hijo tuyo que ora, que adora y que proclama tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo desánimo, yo renuncio al desaliento, yo renuncio a esa debilidad espiritual que quiere abrumarme, que me quiere cubrir, que me quiere tapar, que me quiere enlodar. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda debilidad espiritual y creo lo que dice tu palabra, Señor. Diga el débil, fuerte soy. Yo declaro que soy fuerte en el nombre de Jesús. Decido creer, Señor, lo que dice tu palabra. Señor, fortalece mi vida. Di conmigo, Señor, fortalece mi vida. Y me uno, Señor, con tu iglesia hoy, con tus hijos, a proclamar el fortalecimiento espiritual para tu iglesia en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del mundo. A todas las familias, Padre, que sean fortalecidas con esa fe inquebrantable, con esa fe inmovible, con esa fe que no puede diluirse ante nada, Señor. En el nombre de Jesús yo lo proclamo por el poder de tu palabra, que permanezco firme. Que de mí, Señor, tú dirás que estoy esperando tu venida, anclado a esa promesa de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, en el nombre de Jesús lo declaramos y decimos amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Resta decirles que esta palabra es para ser vivida, es para ser proclamada, es para hacer de ella, anclarnos en ella, fortalecernos nosotros y fortalecer a los nuestros. Cuando el Señor venga, encontrará una iglesia limpia, sin mancha,
sin arruga, sin contaminación, pero también una iglesia gloriosa de la que Él no se va a avergonzar. Una iglesia, como dice Mateo 25, una iglesia con sus lámparas encendidas para estar con Él para siempre. Gracias por este tiempo que ustedes nos han brindado, nos han dedicado, más que a nosotros, al Señor. Y gracias porque usted se ha convertido en ese propagador de este mensaje. Quiero bendecir a todas las familias de la comunidad cristiana Luz y Vida y las comunidades cristianas que nos están siguiendo, y a toda la iglesia en general. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús y darles las gracias y pedirles encarecidamente que estemos atentos y que podamos estar propagando nuestra voz a través de las redes sociales, y por supuesto enviando el enlace o el link de nuestro canal o de cada una de nuestras prédicas a sus amigos, a sus familiares en cualquier parte del mundo, porque ese es el objetivo, que aunque hoy aún no podamos reunirnos, no podamos estar en un sitio como estábamos acostumbrados, sin embargo entendamos que tú eres la iglesia, soy la iglesia, somos la iglesia en casa, y la iglesia en casa produce vida, proclama salvación y vida eterna. La iglesia ministra sanidad. La iglesia es la embajadora de Dios aquí en la tierra, y nunca callaremos, porque está escrito: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gracias una vez más, nos vamos a despedir. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom, les bendigo en el nombre de Jesús y les amo en el amor de Cristo.